Bitácora Existencial, episodio 2, sobre el cambio o la imposibilidad de quedarse igual. El cambio casi nunca llega como lo imaginamos. No entra con música épica ni con una frase memorable. Yo creo que más bien llega como una incomodidad persistente. Algo empieza a rozar, un gesto que ya no encaja, una costumbre que de pronto pesa más de lo que debería. Y uno no dice, estoy cambiando, wow, siento como todo se reconfigura. Uno dice, esto ya no me funciona. Y yo creo que ahí es donde empieza todo. Nos vendieron la idea de que cambiar es crecer y no estoy tan seguro realmente. Um, porque se piensa el tiempo como si fuera una escalera, como, como si cada versión nueva de nosotros fuera necesariamente mejor que la anterior. Y no estoy tan seguro, pero si uno mira con atención, cambiar realmente no se parece mucho a subir. Yo creo que más bien es como desplazarse, mm, quedarte desubicado. En el cine, por ejemplo, yo creo que, no sé, los personajes no cambian porque se lo propongan. Yo creo que cambian porque el mundo los empuja afuera. Eso y por el guión. Pero en ese orden de ideas pensemos en Lost in Translation, una película en la que no pasa casi nada, no hay transformación evidente. Y sin embargo, después de ese viaje, esas personas ya no pueden volver a ser exactamente las mismas. No aprendieron una lección, creo yo. No cerraron una etapa. Simplemente se movieron un poco. Si nos vamos a una filosofía bien antigua, de la cual no tengo tanto dominio, em, se entendía mejor, y esta es una super frase de cliché, em, no se hablaba de progreso, se hablaba de devenir, de estar siempre en tránsito. Y por supuesto hay que citar al gran compositor Heráclito. Mm, no decía eso del río para sonar como profundo, decía algo mucho más incómodo, que intentar quedarse igual es luchar contra la realidad. El problema es que nadie, nadie nos enseña cómo cambiar sin convertirlo en un drama. O nos dicen que cambiamos rápido, con entusiasmo, o nos dicen que resistamos, que seamos fieles, fieles a lo que éramos. ¿Quién nos entiende? Pero casi nunca nos dicen que cambiar es muchas veces no entender bien, para nada bien, lo que está pasando. Uno cambia mientras duda, mientras se equivoca, mientras sigue haciendo cosas viejas con una cabeza que ya es otra. Um, en la literatura se puede ver con solemnidad, de manera majestuosa, y volviendo a Camus, como en el episodio anterior, en el extranjero el señor Meursault no cambia como acto narrativo, cambia porque deja de fingir que le importan cosas que realmente no le importan. Y eso desconcierta a todo el mundo, porque el cambio que incomoda no es el que mejora, entre comillas, sino el que desajusta. El cine, volviendo allá, está lleno de personajes así. Gente que no evoluciona, gente que corre, eh, pero que no va a ninguna parte.
y que termina en un lugar totalmente diferente. Otra película para pensar eso del cambio podría ser Francis Ha. Ella no, ella no llega a ningún lado, pero cambia en algo mucho más sutil. Deja de pelear con el hecho de que la vida, de algún modo, no sigue un guión prometido, no hay una gran narrativa, no hay un destino. Cambiar ahí no es ganar necesariamente, es dejar de forzar. Y yo creo que eso es mucho más difícil, porque nos gusta pensar el cambio como una decisión consciente, súper pensada, definitiva, pero la mayoría de las veces es una consecuencia. Cambia el cuerpo, cambia la energía, cambian los vínculos y uno cambia para no romperse del todo en medio de todo ese caos. Eso no es debilidad, por supuesto. Yo creo que más bien es como un ajuste fino, una delicadeza. La filosofía contemporánea, por otro lado, se acerca a la idea de que somos como procesos, por así decirlo, para que suene bonito. Vivirlo, dicho proceso eso ya es otra cosa. Porque un proceso no tiene forma clara, no tiene identidad física, um, no se deja definir fácilmente. ¿Cómo defines un proceso? Sabemos las partes, pero no sabemos cómo funcionan cada una de ellas. Tal vez creemos, pero la verdad es que todo eso genera ansiedad. Recordemos a Birman, de nuevo con el cine, porque no trata sobre reinvertirse con éxito, trata sobre lo ridículo. Um, Se puede intentar fijar una identidad cuando esta ya no está. Nuestro personaje en Birman quiere volver a algo reconocible, algo memorable. Y el mundo, por muy real o crudo que parezca, le dice, no, cambiar también es aceptar que algunas versiones de nosotros solo existen en la memoria de otros. Y eso no se puede controlar. Definitivamente no se puede controlar. La literatura más interesante no celebra el cambio. Y ya sé que suena súper loco, pero yo creo que más bien lo observa. Kafka no convierte la metamorfosis en enseñanza, lo convierte en una situación. El señor Gregor Samsa no aprende nada, simplemente despierta distinto y el mundo reacciona. Y parece curioso y súper alejado, pero la verdad es que eso nos pasa más seguido de lo que creemos. Uno cambia, pero sigue rodeado de las expectativas viejas. Y es justo ahí donde yo creo que aparece esa fricción de la que les hablaba al principio. Cambiar no es solo transformarse. Yo creo que tiene que ver con negociar con todo lo demás, con todo lo que los demás también esperan. Pero ahí es donde empieza entonces lo que les decía al principio también. Cambiar cansa. No por el movimiento interno, sino por el esfuerzo constante de explicarse.
Y déjeme repetir esa última parte porque yo creo que el esfuerzo constante por explicar el cambio es prácticamente una utopía. Yo creo que el cambio no está en lo que se hace, sino en cómo se habita lo que se hace. Y yo creo que eso también es interesante porque no todo cambio necesita ruido. Algunos cambios son apenas un nuevo modo de ser, un nuevo modo de estar. La filosofía no nos impide que cambiemos rápido, nos pide que seamos responsables de lo que hacemos con ese cambio. No para volverlo algo súper virtuoso y meta analizado y que resulte en el cambio de la existencia, sino que hay que ser consciente de que el cambio no es tampoco un accidente permanente. Cambiar no es traicionarse. Traicionarse, creo yo, es no revisar nunca nada. Y aún así, revisar las cosas, por contradictorio que parezca, tampoco garantiza nada. Nada de claridad. Hay cambios que solo se entienden después. Y yo creo que también hay otros que nunca se entienden del todo. En la cultura actual, um, esa que quiere que todo cambio tenga como un sentido inmediato, un relato, un post, una moraleja. Pero la vida no funciona así. Y bueno, decir yo eso con 26 años suena como si tuviera 80, pero creo que por ahí vamos. Uno cambia y recién mucho después, creo yo, que es que uno dice, ah, por eso. O no, uno también puede decir, está bien, no pasa nada. Por eso este episodio no es como una invitación a transformarse, no es un empujón, no es un manifiesto, es solo una observación. Yo creo que el cambio no siempre nos hace mejores, pero nos vuelve distintos. Y, y vivir es aprender a moverse con eso sin convertir cada desplazamiento en tragedia. Cambiar no es subir de nivel como en un videojuego, es cambiar de coordenadas. Y a veces con eso alcanza, yo creo. Esto fue Bitácora Existencial, no para acelerar el cambio, sino para mirarlo de frente y sin darle tanto drama. Hey, nos seguimos escuchando.